pareció interesante para comenzar esta mañana lo que dijo este presidente. ¿Cuántos lo conocen o han visto, han leído sobre él o tienen alguna noción sobre quién es, ¿cierto? Él es Abraham Lincoln, ¿cierto? Es uno de los presidentes más queridos en este país y conocidos, respetados por algo significativo que él hizo. Fue como, ¿cierto?, a abolir, gracias, la esclavitud. Él dijo lo siguiente en referencia a la Biblia: este libro es el más grande regalo de Dios a la humanidad, pues todo lo que el buen Salvador le dio al mundo está contenido en este libro. Sin la Biblia no podríamos saber la diferencia entre el bien y el mal. ¿Qué le parece esta declaración? ¿Está de acuerdo con este presidente? Sí. Pero debemos estar de acuerdo con la palabra lo dice así, lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir desarrollando en esta mañana. La Biblia, amados, es la fuente de la cual fluye el conocimiento sobre lo que está bien y sobre lo que está mal. El secularismo, el humanismo y el ateísmo han querido destruir, amados, si usted está de acuerdo conmigo, han querido destruir esta unión entre una buena moralidad y la Biblia. Una buena moralidad y la Biblia. Ellos han querido, estas personas han querido instaurar el relativismo en este tema y muchos, ¿sí? Diciendo que la moralidad pasa por una decisión personal y no por un ser que ellos dicen que no existe. Pero nosotros como cristianos sabemos que nuestra moralidad es medida por la palabra, ¿sí? Lo que está bien y lo que está mal. No debemos relativizar lo que la palabra dice. El Señor es de verdades absolutas. Amén. Lo vamos a ir viendo en este sermón mientras avanzamos, ¿cierto? Todos estos movimientos han socavado paulatinamente la verdad bíblica sobre la crianza. Quieren decirnos cómo debemos nosotros criar a nuestros hijos, ¿sí? En las escuelas les quieren decir a nuestros hijos qué es bueno y qué es malo. Estas enseñanzas afectan nuestras generaciones, o sea, afectan a nuestros hijos. Por eso es tan importante, amado, que desde adentro, desde nuestros hogares, nuestros hijos sean enseñados en el tema de la moral. Enseñemos a nuestros hijos que la moral que nosotros debemos tener en nuestra vida viene de parte de Dios, esa enseñanza, directamente de Dios. El profeta Isaías proclamó un ay para los que tergiversan malintencionadamente el tema de lo bueno y lo malo. Si me ayuda ahí, Víctor, corre uno más. Isaías 5, versículo 20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Amén. Entonces, el mundo no entiende que la moralidad está deteriorada por las malas interpretaciones humanas sobre lo moralmente correcto e incorrecto. La moral está siendo evaluada por personas que ven lógico y normal muchas conductas que Dios dice que no está bien. Y ellos dicen que está bien, ¿cierto? Eso va en contra de lo que Dios ha establecido a través de su palabra. Aunque vemos patrones de conductas, si usted está de acuerdo conmigo, vemos las leyes que avalan estos patrones, ¿sí? El problema radica que en la búsqueda de respuestas y soluciones a la degradación humana, ellos no lo buscan en la palabra, no buscan el consejo bíblico, obviamente porque no creen en Dios. Buscan las respuestas en el tema de la moralidad en psicólogo, en el científico más renombrado o líderes de opinión que son totalmente contrarios a lo que la palabra enseña o lo que Dios dice sobre los diferentes tópicos
que tienen que ver con el tema de la moral. Amén. Esto no debe extrañarnos. Hay otro versículo en Mateo 5. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, porque del corazón que sale, los malos pensamientos de aquí adentro, los homicidios. ¿Dónde se planean los homicidios? Aquí adentro, en el corazón, ¿cierto? Se planean los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, lo planeas. Los falsos testimonios y las blasfemias vienen desde el corazón de las personas. Entonces, el problema subyace en el interior de la persona, en mi interior, ¿sí? El problema subyace aquí, en nuestro corazón. Por esto, amados, por este motivo, una moral no puede venir de la humanidad caída. La moral no puede ser el pensamiento del científico de moda. Tiene que haber una intervención divina en el tema de la moral. ¿Cómo enfrentamos nuestra vida moralmente? El verso bíblico de esta mañana, el verso base que viene más adelante, viene ahí, nos dará luz sobre lo que Dios mandó a su pueblo Israel. A su pueblo Israel. Esto era en beneficio del mismo pueblo, ¿cierto? De ellos mismos. De esta manera, su vida sería fructífera, bendecida como nación y a través del tiempo. Muchos versículos del Antiguo Testamento, aunque están en el contexto de Israel, son un principio para nosotros, amados, un principio de vida. Nosotros debemos aprender de lo que Dios le enseñó al pueblo de Israel y tomar este principio para nosotros. Amén. Vamos a leer, si tiene su Biblia, Deuteronomio, capítulo 4, versículo 40. Deuteronomio está ahí, está muy chiquitito, no sé si lo alcanzan a leer. ¿Qué dice Deuteronomio 4:40? Guarda sus estatutos, está hablando, cierto, Moisés, y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Entonces, ¿qué pregunta usted le haría a ese versículo? De primera, de una. ¿Cuáles son los estatutos, cierto? ¿Y cuáles son sus mandamientos? Bueno, en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia que escribió Moisés, encontramos una gran variedad de leyes que ayudaron al pueblo en la convivencia con Dios y crecimiento como nación, convivencia entre hermanos, pero también en convivencia con el Señor. En esta gran guía de leyes, amados, para Israel, han aplicado a la humanidad muchos de estos principios, no todos, porque el contexto es diferente, pero en Éxodo 20 encontramos el decálogo que aplica a toda la humanidad, ¿cierto? Que son los 10 mandamientos, el decálogo del Pentateuco. ¿Qué dice el primero? No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y el cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. En estos 4 primeros mandamientos que he leído, lo podemos mirar de forma vertical, es Dios y nosotros. Dios y nosotros en estos primeros 4. Los siguientes 6 mandamientos que voy a leer es de forma horizontal. Esto aplican con todas las personas que nos rodean, ¿sí? Los primeros 4, forma vertical, nosotros y Dios. Los segundos 6 es para las personas que nos rodean. ¿Qué dice el quinto? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El sexto, no matarás. El 7, no cometerás adulterio. El 8, no hurtarás. El 9, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el 10, no codiciarás. Mire, la casa de tu prójimo. Qué linda la casa, me gustaría tener esa, ¿cierto? No codiciarás la mujer de tu prójimo. Qué linda la hermana.
ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Eso es forma horizontal. Está hablando de la moral que el pueblo de Israel debía de tener y que nosotros debemos tener. Ese principio está en la Biblia para nosotros. Es aquí, amado, donde la Biblia nos exhorta a relacionarnos moralmente. Moralmente. No es relativo, es una orden, es un imperativo. No dice si pueden o quieren sean personas morales, no. Está diciendo tienen que ser. Según la palabra sería inmoral, que es la diferencia, el contraste, transgredir estos estatutos o estos mandamientos. ¿Por qué? Porque afecta a otras personas, me afecta a mí y afecta a otras personas. A los ojos de Dios no sería moralmente correcto que no honremos a nuestros padres. ¿Cuántos hijos hay aquí? Todos somos hijos, ¿cierto? ¿Usted ha honrado a su papá y a su mamá? ¿Sí? Qué bueno, me alegro. Entonces estamos siendo fieles con la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, ¿qué cree usted? ¿Que es moralmente correcto matar a nuestro prójimo? Muchas veces creemos que matar a alguien es solamente asesinarlo, pero muchas veces matamos personas con nuestros comentarios, con nuestras palabras, con nuestros hechos, ¿sí? Entonces debemos ser muy cuidadosos, amados. Debemos cuidar nuestro lenguaje incluso para respetar y ser moralmente correctos como la palabra del Señor dice. También dice que no debemos de desear de mala manera los bienes de otro, hasta el punto de querer tomarlo a toda costa, lo que tiene el otro. Eso está diciendo la palabra. Estos mandamientos, amados, los ordenó Dios para una buena convivencia entre las personas. Primero, en la familia, ¿cierto? Porque a veces hay mala convivencia en la propia familia. Sí, debemos cuidarnos, debemos ser fieles a la palabra, debemos ser moralmente correctos, ¿sí? Entonces, pero ¿qué es moral? Quizá usted entiende el concepto, usted entiende el principio, pero definamos un poquito más técnicamente qué significa moral. La moral es un conjunto de normas, costumbres, creencias y valores que forman parte de la tradición histórica y cultural de un individuo o de la sociedad por completo. Esta es una definición técnica, pero también interesante, porque de esta manera nosotros nos damos cuenta cómo debemos transitar por nuestra vida. Y vemos cómo el secularismo ve la moral y ellos categorizan la moral de diferentes maneras, ¿sí? Hay algunos tipos de moral, se los voy a nombrar solamente, y ahí los tengo. El secularismo ha dividido la categoría de la moral en esto que usted está ahí viendo. Tipos de moral. La moral religiosa está determinada por su credo o su doctrina. La moral laica o secular no está determinada por una tradición religiosa. La moral fundamental, esta aspira a ser universal. Moral social es la diferencia, los preceptos morales de la sociedad, o sea, las tradiciones que obran en un momento determinado a un colectivo determinado. Y la moral individual, aquella que se manifiesta, la aproximación personal, singular e individual que cada quien tiene hacia los conceptos de lo bueno y de lo malo. En otras palabras, tú decides qué es bueno y tú decides qué es malo. ¿Ok? Bueno, entonces, bajo esta definición que el secularismo tiene, vemos la semilla del antidios en el tema de la moral, antidios, y que está siendo sembrada en nuestras escuelas, ¿sí?, públicas, en las universidades, desde temprana edad de nuestros hijos académicamente están siendo adoctrinados para enfrentar el mundo sin Dios. Amén. Por eso es tan importante, amado, que usted esté atento.
Estuvimos el viernes con los adolescentes y Cindy estaba hablando aquí, enseñando, y ella hablaba que cada papá debe estar preocupado de lo que le están enseñando en la escuela a sus hijos. Debemos ser padres presentes, no ausentes. A veces estamos, pero no estamos. A veces nos topamos en la casa y nos saludamos y no hay interacción, no hay conversación, ¿sí? Cada uno está en su tema. El papá llega cansado, la mamá cansada y no hay interacción, no se pregunta cómo te fue en la escuela, qué te están enseñando. Entonces debemos ser padres presentes, no ausentes, porque cuando sean más grandes nuestros hijos no nos van a agradecer por el carro que le dejamos, sino nos van a agradecer por la palabra que nosotros les sembramos en su corazón. ¿Sí? Ellos van a ver en nosotros ese amor, esa preocupación que nosotros como padres debemos darle, porque como les digo, las escuelas académicamente le están enseñando que Dios no existe y que tú puedes hacer lo que a ti te da la gana. ¿Sí? Tú decides. Amén. Mire, esto ha dado pie para que lo que la Biblia llama pecado ya no tenga valor para algunas personas. ¿Sí? En las iglesias incluso se ha dejado de hablar de pecado, porque el hermano Santi se puede ofender si yo le hablo de su pecado. Para que no se vaya de la iglesia, el pastor no va a predicar de pecado, va a predicar solamente de cosas lindas y amorosas. Perdona que te use de ejemplo, Santi. No es que esté en pecado, no. Es un mensaje subliminal. El pastor lee entre líneas. No. Entonces, debemos hablar de pecado. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y el versículo sigue, dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, debemos enseñar a nuestros hijos lo que es pecado, pero debemos decirles que la misericordia de Dios nos alcanza y que en Él nosotros encontramos el perdón a nuestros pecados. Esos pecados que están ahí, esos pecados que están ocultos, esos pecados que ni siquiera mi esposa sabe, esos pensamientos. Recuerde que Jesucristo dijo, no solo en lo que tú hagas, sino en lo que piensas. Amén. Cuando Jesucristo habló de adulterio, dijo, se te ha dicho que el que encuentran en el hecho, ese se va a ser castigado incluso con la muerte. Pero yo te digo que el que piensa, el que desnuda, el que mira aquí en su mente a una mujer o a un hombre, ya está pecando. Es más profunda la palabra, llega más profundo a nuestro corazón. Jesucristo nos investiga mucho más. Pero la palabra sigue y dice, más la dádiva de Dios en vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, nos muestra el problema, pero nos da también la salida. Amén. Mire, tengo un ejemplo en esta mañana. El siguiente slide, por favor. El aborto que está haciendo. Ustedes ven las noticias. Hay problemas en diferentes estados. Esa gente se está alzando porque quieren tener la libertad para abortar. Entonces, el aborto es un tema que ha traído discusión entre lo correcto de hacer o que hacer con una vida inocente y con los derechos de la madre, ¿cierto? Está esta disyuntiva, el inocente y los derechos de la madre. Ellos dicen que la mamá tiene derecho a decidir por su propio cuerpo. Entonces, ahí vemos marcadamente la diferencia entre la moral secular y la moral que se extrae de la palabra de Dios sobre una vida del inocente. ¿Quién es el inocente? Obviamente el bebé que está ahí en la pancita de la mamá, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice la moral secular sobre el aborto? El aborto no es malo, es un derecho de la mujer decidir por su cuerpo. Y tú si lees esta oración o si la entiendes, tú pudieras decir, incluso como cristiano, como razonar y decir, bueno, de verdad tiene derecho, ¿sí? Tiene derecho, es su cuerpo, ella debe decidir. Y ya hay también discusiones sobre la semana de gestación, cuál es la correcta.
o cuándo comienza la vida en la pancita, la vida de la criatura. Dicen que las motivaciones de la madre pueda tener eso único en cuenta, de que hay un problema con ella y que la decisión última la tiene ella, no la tiene nadie más. ¿Sí? Eso es lo que dice la moral secular. Y ella, si quiere terminar el embarazo, lo puede hacer aunque el proceso sea traumático y sea desolador. Eso dice la moral secular. Tú decides, es su cuerpo. Ella sabe. ¿Qué habla la palabra sobre derramar sangre inocente? Nosotros tenemos que ir a la palabra. Proverbios 6, 16, 17 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina a su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, ¿y qué dice al final? Las manos derramadoras de sangre inocente. Entonces, el principio del derecho a vivir lo encontramos en la palabra. Está en toda la palabra. Dios es el que da y el que quita la vida. Amén. Amén. Por algo, uno de los 10 mandamientos, ¿qué dice? No matarás. No matarás. Ahí está. No matarás. Cuando hay un aborto, se está quitando la vida de otro ser humano, un inocente, y además que no puede defenderse. ¿Sí? Primera de Samuel 2:6 dice: Dios nos da la vida y nos trae la muerte. Amén. Entonces, la Biblia habla también sobre la formación de la vida en el vientre de la madre. Hay un versículo en Jeremías 1, versículos 4 y 5. La palabra del Señor vino a mí: antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado. Te había nombrado por profeta para las naciones. También Isaías lo describe de una forma similar al decir en Isaías 49: el Señor me llamó. Antes de que yo naciera en el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Entonces hay vida, ¿cierto? Hay vida. El Salmo 139 dice: tú me creaste, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Amén. Hay una diferencia con la moral secular. ¿Sí? La moral de Dios es totalmente diferente. Entonces, es un ejemplo, amados, estos de muchos, donde vemos la moral secular contrastada con los principios bíblicos. Entonces, ¿por qué no se puede tener moralidad sin la Biblia? Esa es la pregunta principal. Aun cuando muchas personas no profesan ninguna religión y dicen vivir decentemente. ¿Usted ha escuchado a algún vecino que no es cristiano? Dice: yo vivo decentemente. No saben que al comportarse decentemente han tomado prestada la ética cristiana. La ética cristiana, moral ética. Es diferente, pero son parecidos. Entonces están tomando: no matarás, está en la Biblia. ¿Sí? ¿Sí? Entonces vemos que estas personas no creen, pero en realidad están haciendo lo que la palabra nos enseña. Amén. Todo lo que se consideró en el siglo XX como inmoral ahora ha sido declarado moral. Yo me acuerdo de mis tiempos, era totalmente diferente muchas cosas. Esta ética es la que ha llevado a diversos tribunales y gobiernos de varias naciones a permitir y legalizar el aborto, el adulterio, las drogas, el incesto, el divorcio y los matrimonios igualitarios. Moral secular, moral completamente contraria a la moral que nosotros como cristianos debemos tener y debemos hablar y profesar y predicar. Amén. Hay un escritor, un gran escritor ruso, Dostoyevski, dijo: si Dios no existe, todo está permitido. Mire ese pensamiento, ese razonamiento. Si Dios no existe, todo está permitido. Pero el apóstol Pablo, en el capítulo 15, habla sobre la resurrección. Y en el versículo 14 dice: y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana también en nuestra fe. Entonces el apóstol Pablo está argumentando con hechos, con fuentes, con testigos sobre la veracidad de lo ocurrido en el Gólgota.
donde Cristo murió y al tercer día resucitó. ¿Sí? Se le apareció Cristo resucitado a más de 500 personas y que aún vivían cuando Pablo escribió. Entonces, si no hubiera sido verdad que Jesucristo hubiera resucitado, si razonamos, uno de esos 520 hubiera dicho, oye, eso es mentira lo que está diciendo el apóstol. Entonces el apóstol también nos dice que debemos vivir conforme a la relación que nosotros tengamos con Jesucristo. ¿Sí? Nuestra moralidad debe estar medida con la palabra del Señor. El apóstol Pablo confirma todo esto en el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Amén. ¿Me va entendiendo un poquito de qué estoy hablando? Y esto es muy importante, amado, porque cada día tenemos que tomar decisiones morales en nuestra vida. Cada día. Cada día debemos saber lo que miramos en el teléfono. Cada día debemos saber que si eso no está bien delante del Señor, es un pecado, como dice la Biblia, porque dañará tus ojos. ¿Sí? Cuando hubo un problema en Jericó, ¿qué pasó? El hombre dijo, miré, codicié y tomé. Entonces pasa por la vista. Cuando tú miras, quieres tomar. Entonces eso va avanzando. Entonces nuestra moral debe ser incluso contrastada en cosas pequeñas que nosotros podamos hacer con la palabra. A veces decimos, fue una mentirita pequeña. O le decimos mentira piadosa, mentira blanca. Pero es mentira, ¿o no? Entonces, nuestra moral, incluso en las cosas pequeñas, debe ser contrastada con lo que la palabra nos enseña. Finalmente, amados, no podemos crear nuestra propia moral. No podemos. No debemos. A veces lo hacemos. Porque solo Dios nos pudo dar ese código moral que está en la propia palabra. No es algo humano. Las reglas y los estatutos de nuestra vida ya fueron establecidos por Dios. Es algo divino. Es algo divino que al final, cuando nosotros lo entendemos esto, no es gravoso para mí. No es gravoso para mí, no es una carga, no es algo pesado, no es una carga ser moralmente correctos. Aunque el mundo piense lo contrario. ¿Sí? Cuando nosotros tomamos esto, tomamos la palabra, no es una carga decir no al pecado. No es una carga vivir conforme a la palabra. Obviamente que somos humanos, obviamente que cometemos errores. Hay uno solo que no cometió pecado y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Obviamente que tú y yo vamos a fallar. Obviamente que nos vamos a equivocar. Pero la Biblia nos enseña que el problema es cuando tú practicas el pecado. ¿Sí? No es el pecado en sí, sino la práctica del pecado. La Biblia nos enseña en Primera de Juan que tenemos abogado en el cielo a Jesucristo que está abogando por nosotros cada día. Pero nuestra moral debe ser una moral bíblica. Moral bíblica. Porque Dios es nuestro legislador. Dios es el que nos está mirando cada día. Mira lo que dice Isaías 33, 22. Porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Solo Dios puede dictar nuestras reglas de conducta y nosotros como criaturas creadas le debemos toda sumisión y toda obediencia a nuestro Señor. Amén. Toda obediencia a nuestro Salvador. Yo debo obedecer al Señor no por obligación, sino por amor. Cuando tú amas, lo haces con agrado.
Yo amo a mi esposa con todo mi corazón y todo lo que hago, aunque a veces me cuesta, pero lo hago por amor, no por obligación. Porque por obligación en algún momento no lo harás. En algún momento te rebelarás. Y en algún momento no harás nada. ¿Sí? Pero cuando el amor está ahí, la obediencia se hace más simple y más llevable. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Cuando no se busca esta moral de que estoy hablando a través de Dios, se produce un deterioro en las relaciones entre las personas. Por esto vemos tantos problemas de drogas, vemos guerras, vemos discusiones, vemos peleas, vemos robo, vemos degradación humana. Degradación humana. Usted mire la televisión, mire Filadelfia, está 1 hora y media. Hay una calle, ¿la ha visto? Donde la drogadicción se ha tomado la vida de muchas personas y las ves degradadas físicamente, humanamente, las ves sucias, las ves destruidas en la calle, tiradas, orinadas encima. El pecado te lleva a la degradación humana total. La moral secular dice: tú tienes la decisión, tú decides inyectarte algo o no. Nosotros no somos quien para decirte que no, pero la moral cristiana debe llevarnos y obligarnos a hablar de Jesucristo y decirle: Cristo puede cambiar tu vida, puede cambiar tu corazón. Cristo puede transformar el corazón del hombre y de la mujer y llevarte por la vida con una moral que solo Dios ha dado en su palabra. Nos ha enseñado, no es a media, esto es blanco o negro. Tú decides, yo decido. Decidamos por Dios. La moral del Señor. El apóstol Pablo lo describe gráficamente. Imagínense, tantos años atrás, la situación tan trágica del ser humano cuando ha llegado a abandonar la moral que la palabra nos exige. Mire Romanos 1, 21 al 25. El apóstol Pablo escribió esto. Piense conmigo en la moral que nos rodea, que ve usted cada día, que escucha cada día. Mire, pues habiendo conocido a Dios, dice Pablo, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ahí está. La palabra nos dice: cuando nosotros moralmente nos apartamos de Dios, abrimos puertas al pecado, amado. Y dice la palabra que nuestros corazones se comienzan a hacer una callosidad. Lo que me importaba ya no me importaba. Si dañaba a Dios o no lo dañaba. Moralmente comenzamos a decaer cuando permitimos a la humanidad, a nuestra carne, a Satanás, a los que nos rodean, y dejamos y abrimos una puerta. Eso comienza a destruir nuestra vida y comenzamos a alejarnos de Dios y comenzamos a vivir nuestra vida loca y decimos: ya moralmente no me importa nada porque yo decido. Y la Biblia nos enseña: no, Dios decide por nosotros. Pero Dios, que es tan lindo y misericordioso, a pesar de todo lo que la moral secular piensa y enseña, la gracia, la misericordia de Dios está ahí, con los brazos esperándote, al que viene arrepentido de corazón,
como ese hijo pródigo que vino y su padre estaba con los brazos abiertos esperándole. No le importó el olor, no le importó lo que perdió, no le importó el pecado que había en él. Solo abrió sus brazos y le abrazó. Esa es la moral de Dios. El amor. El amor. Amén. Esta provisión nos fue dada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pues con su sacrificio en la cruz pudo ganar o pagar con su sangre el precio que la justicia de Dios demandaba. Porque la paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6, mas el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Todas nuestras violaciones al código moral de Dios fueron puestas sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Todos los pecados que tú puedas imaginarte fueron puestos en el cuerpo de nuestro Señor. Dice la Biblia que Él pagó por cada uno de ellos. Todo lo que merecíamos fue llevado a Él. Segunda de Corintios 5:21, gracias. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo sufre en nuestro lugar el castigo y la ira de Dios por nuestros pecados, ¿sí? Aleluya. Por causa de que todavía millones de personas ignoran el amor de Dios manifestado en la cruz y el mensaje del evangelio de la gracia de Dios, viven su vida sin ningún propósito ni significado, vidas huecas y carentes de dirección espiritual. Qué duro es levantarse en la mañana y sentirse vacío. Qué duro es levantarse en la mañana y comenzar la rutina diaria y decir: ¿para qué estoy haciendo esto? Qué duro es levantarse en la mañana sin gozo, sin alegría. Qué duro es levantarse en la mañana sin Jesucristo en el corazón. Qué duro es levantarse en la mañana y no tener esperanza. Qué duro es levantarse en la mañana y sentirse abatido. Aleluya. Un cristiano, un seguidor de Jesús debe levantarse cada día con alegría porque está en el camino correcto, porque tiene la paz de Jesús en el corazón. Cada día debemos levantarnos con gozo y alegría, que somos personas morales, que estamos trabajando y permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, y que ya no soy yo, sino que Cristo es el que está en mí. Cristo es el que transforma nuestro corazón y nuestra vida. Por Él nosotros vivimos, para Él nosotros vivimos. Que nuestra esperanza sea nuestro Señor Jesús. Qué diferencia cuando tenemos la paz de Jesús en nuestro corazón. Qué fácil o qué difícil es decir no al pecado. El Espíritu Santo está aquí. Sabe que la moralidad no puede ser divorciada de la Biblia, pues la base moral se encuentra en la existencia de Dios vivo y verdadero. Sin Dios todo estaría permitido. Pregúntele, hable con un ateo, ¿qué esperanza tiene? Ninguna. Ninguna. Isaías 44, 6 y 8, 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel. Piensen en estos versículos en la mañana o cuando se levante. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí. ¿Cómo hago yo desde que establecí el pueblo antiguo?
Anúnciales lo que viene y lo que está por venir. No teman ni se amedrenten. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros, ustedes, iglesia de fe, son mis testigos. No hay Dios sino yo, dijo el Señor. No hay fuerte, no conozco ninguno. El Señor Todopoderoso, amado, vive en nosotros a través de su Espíritu Santo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo es nuestra verdad encarnada. El Señor Jesús pone fin al relativismo moral, pues Él dijo en Juan 8:32: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y en Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo no es una verdad, ni parte de la verdad, ni tampoco la verdad de alguien. Él es la misma personificación de la verdad. Aleluya. En un mundo de decadencia moral, la única esperanza es Jesucristo. Él es la única verdad. Nuestra moralidad debe siempre estar alineada con la palabra de verdad. El mundo va a decir: no es tan malo, hácelo mientras no te pillen. Destacan tu inteligencia cuando no te pillan. ¡Ay, qué bien la hiciste! Así habla el mundo. Pero nosotros debemos tener otro lenguaje, el lenguaje de Jesucristo. La verdad, siempre la verdad delante de nosotros. Y sí, lo que voy a hacer afecta a Dios, afectará a mi familia, afectará a mis hijos y afectará a mi esposa. Piense antes. En este sermón, en algún momento, quizás se va a recordar de un versículo, pero que ese versículo lo lleve a pensar que moralmente es incorrecto seguir los consejos del mundo. Debemos seguir los consejos de la palabra del Señor. Amén. No quiero hacer un llamado al frente, pero es un llamado personal, es un llamado al corazón. Si moralmente hemos actuado mal durante esta semana que pasó, pidámosle al Señor perdón en esta mañana. Él está ahí escuchándonos. Si moralmente actué como no era debido, digámosle: Señor, yo quiero recibir tu perdón y tu gracia, Señor.